Las aves marinas son fuente de inspiración y conocimiento para muchos pueblos de la Polinesia. De acuerdo al libro La tierra de Hotumatua, en Rapa Nui las aves marinas fueron traídas por el espíritu Makemake desde Motumotirojiva, o también conocida como Isla Salas y Gómez, hacia Tepito o Tejenua, la isla de Rapa Nui, en varios intentos. Pero finalmente fue en Motunui, un islote frente a Rapa Nui, donde se quedaron. En este lugar se dice que las aves estuvieron protegidas y con el tiempo lograron reproducirse. ¿De dónde vienen las aves marinas que habitan en la lejana isla de Rapa Nui? En este capítulo, la doctora Paula Plaza, del Centro de Estudios de Zonas Áridas y quien desarrolló su investigación en SMOI, nos va a contar cómo ha cambiado la avifauna marina que habita en Rapa Nui a través de todo este tiempo. Hola Paula, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Súper, ya que tenemos como a grandes rasgos que tus estudios se basaron, ¿cierto?, en cómo los cambios de la avifauna. Bueno, vamos a contar en términos un poquito más sencillos de qué se trata tu investigación, en qué área trabajas, por qué te interesaste en eso, qué fue lo que te motivó, cuáles fueron tus preguntas, por qué quisiste estudiar esto y en específico, qué fue lo que investigaste. Bueno, lo que me interesaba era estudiar un grupo de aves marinas, petreles, que son bien desconocidos. Empecé a recopilar información, la literatura científica, y cada vez me fue intrigando más porque eran 6 tipos diferentes de aves marinas que no se entendía muy bien cuando estaban en el islote, y tampoco se entendía muy bien cómo estas aves emparentadas y tan parecidas podían vivir todas juntas y no mezclarse. Esas fueron como mis principales preguntas y antes de ir a la isla. Ah, perfecto. Y tú, bueno, te llamaron la atención estas aves en particular, ¿o no? Los petreles, Sí. ¿me dijiste? Uh-huh. ¿Y cómo son estas? ¿Son aves grandes, como para imaginármelas? Hay algunas muy pequeñas que deben pesar 1 kilo, menos de 1 Ya. kilo. Y hay otras que son más grandes, unas bien grandes que pueden pesar hasta 2 kilos y tanto, casi 3. Ya. Bueno, en realidad de pequeña a mediana, yo encuentro desde el punto de vista, digamos, del ciudadano común. Sí, digamos medianas. Ya, súper. Y en este caso, tú me comentaste que habían como este grupo de aves que eran de diferentes tipos, pero estaban juntas, convivían y no se mezclan. Eso es un poco lo que entendí, ¿no? Claro, mi pregunta era cómo lo hacían para vivir todas juntas si son tan parecidas y no mezclarse. Ya, como con Porque, mezclarse te claro, refieres como a la reproducción. claro, Ya. claro, porque es extraño encontrar aves que son tan parecidas juntas. Por lo general, las aves cuando son muy parecidas utilizan diferentes espacios o en diferentes tiempos un lugar para Ya. no competir por los recursos como la comida, como el espacio, pero en este caso estaban todas juntas. Entonces, ¿cómo lo hacían para organizarse? Era mi pregunta. ¿Cómo un grupo tan parecido lo hacía para organizarse y para no mezclarse? Perfecto. ¿Y por qué en Rapa Nui, Paula? Cuéntame un poco, que la verdad tampoco tengo antecedentes de eso. No, la verdad es que fue un poco de suerte. Yo tenía pensado hacer mi tesis de doctorado en otro ambiente, uno de acá islas, pero de la corriente de Humboldt. Y bueno, surgió la posibilidad de cambiarme a este otro ambiente insular, poco conocido, y claro que me motivó, porque hay poca información y por todo lo que ofrecía la oportunidad. Sí, sin duda ya el tema de las aves también es culturalmente muy importante. Ya, ¿y cómo fue todo entonces? Cuéntame, ¿cómo empezaste el tema de la investigación? ¿Cómo empezaste el terreno? ¿Esto lo hiciste sola? ¿Cómo fue esta experiencia? Como este es un lugar tan remoto, no existe mucha información. La mayoría está como en reportes muy antiguos de los primeros naturalistas que fueron para allá. Encontré documentación súper antigua. Y bueno, también tuve la suerte de conocer a un guardaparque de CONAF del Parque Nacional Rapa Nui, Pedro Lazo,
que él fue muy generoso con la información. Cuando yo le escribía para preguntar, él me respondía. Entonces también esa era mi otra fuente de información. Súper. Pasamos la etapa de recopilación. Claro. Hasta que ya, bueno, empecé a hacer todas las gestiones para poder ir. La primera vez que fui fue en un verano, que al lugar donde yo tenía que ir no es la isla en sí, sino que es un islote, está cerrado para el turismo y para los humanos, que ese islote es sagrado para ellos. Igual especial llegar a hacer tu tesis de doctorado en un sitio como tan importante para ellos, y me imagino también en sentido de su biodiversidad. Cuéntanos un poquito más de eso, que me parece muy interesante. Bueno, el islote se llama Motunui, es el islote más grande. Hay 3 islotes en ese lado de la isla. Está el Motucaucau, que es un peñasco alto, está el Motuiti y Motunui, que es el más grande, ¿ya? En ese islote se celebraba el ritual del Tangatamanu, o hombre pájaro. Súper, entonces pudiste entrar ahí y ahí como cuéntanos como posteriormente lo que pudiste hacer. De las aves fue increíble porque claro, ahí yo lo veía con mi ojo. Las aves eran súper parecidas. De pronto no había manera de diferenciar alguna. Entonces ahí lo que hicimos en verano, y en invierno, que fui también el mismo año, íbamos recorriendo todo el islote, buscando por todos lados a los nidos. Los nidos están en la superficie, entre las rocas o entre las cuevas y en algunos casos bajo la tierra, ¿ya? Súper. Me imagino que un poco todo esto también viene a responder si estas aves, digamos, llegaron en algún momento de otro lado, ¿cierto? Esta pregunta que nos estábamos planteando, si estas siempre estuvieron acá. No sé si hay algún aspecto de tu investigación que tocara esa parte, como el origen, de dónde vienen, estaban ahí, crecieron ahí. Bueno, como te decía, en el islote me dediqué a recopilar la mayor cantidad de información posible. En esa búsqueda encontré, metiendo la mano bajo la tierra para buscar nidos, encontré una especie de ave que no estaba descrita para el islote ni para Rapa Nui, que era nueva, era una nueva ave, una nueva especie. Y también encontramos otra que, si bien los guardaparques lo habían visto y habían algunos registros, ya con esto se corroboraba de que ahí había una pequeña colonia de estas otras aves. Entonces esa información a mí me estaba indicando de que este islote tenía aves que eran antiguas, las que aparecían en estos reportes históricos que te mencionaba de inicio del 1900, pero que también habían especies que eran nuevas, que estaban llegando ahí. Y probablemente atraídas porque el islote, como te decía, no tiene humanos. Entonces esta fue como una pregunta que te nació como, digamos, a partir de tu terreno, digamos, de estar ahí y ver esas cuevas que no correspondían. Paula, pero me quedaba pendiente preguntarte sobre los petreles, o sea, si efectivamente seguían igual en el tiempo, digamos, con esta convivencia. Cuéntame un poco sobre eso. Ya. Bueno, con respecto al tiempo pude determinar 2 cosas. En una escala más corta, entre el verano y el invierno, pude descubrir que hay aves que son exclusivamente del verano y hay aves que son exclusivamente del invierno y hay otras que están en el verano y en el invierno. Entonces, de alguna manera, si bien están juntas, igual ellas, como el espacio es tan pequeñito, se turnan para usarlo. Y desde una perspectiva de tiempo más larga, mis comparaciones desde el tiempo prehistórico hasta la actualidad en Rapa Nui me hicieron concluir que en la isla hubo un evento de extinción y no ha habido eventos de colonización reciente. Se extinguieron las aves, algunas de las que ya estaban volvieron, pero no llegaron nuevas aves de otros lados. Siguen ahí, muy poquitas. ¿Por qué? Porque la isla está muy habitada, está muy intervenida, no hay vegetación, no hay lugares para que las aves puedan nidificar tranquilamente. En el caso del Motunui, este pequeño islote sagrado, yo comparé el tiempo histórico de los primeros naturalistas con lo que yo había encontrado más la otra literatura que había en revistas chilenas. Y lo que pude ver es que sí hubo un evento de extinción, pero es precedido por eventos de colonización. Nuevas aves están llegando de otras islas de la Polinesia
a colonizar este islote que no tiene humanos y que sirve como una especie de refugio para ellas. Me llamó la atención también que mencionaste que tanto entonces como en la isla de Pascua como en el islote hubo eventos de extinción de aves. Uh-huh. Es súper. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, a lo largo de la historia, como en el mundo en general, ha habido cambios climáticos, ecológicos, que también hacen que estas aves no tengan un ambiente ideal. También se asocia a eso, además de la presión del hombre. Paula, ¿y qué pasa con este tema de cómo, de los cantos, cierto? De cómo se comunicaban los petreles entre ellos. ¿Había alguna como separación también? Había y no había. Habían algunas aves que vocalizaban bien diferente de otras, como por ejemplo estas. ¿Y estas cuáles son? Esta es la fardela negra de Juan Fernández, la que estamos escuchando ahora, que también se le conoce allá en Rapa Nui como taijo, por el tipo de vocalización que hace, taijo. Y el otro es el petrel de alas negras, que hace un pi, 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 es mucho más agudo, que lo vamos a escuchar ahora. Las otras aves, en general, no se diferencian tan bien, porque todas las vocalizaciones se componen de sílabas cortas que se repiten rápidamente, en una frecuencia muy parecida. Entonces cuesta mucho el diferenciarlas unas de otras. Entonces, hay algunas que sí se diferencian bien y hay otras que no se pueden diferenciar tan bien. Te iba a preguntar, Paula, y en el caso de que, no sé, ¿se comunican entre ellas si tienen el mismo canto, digamos, que si no se puede diferenciar la forma en que se comunican, es posible que, aunque sean especies diferentes, se entiendan entre ellas? Sí, yo creo que se entienden, y más que se entienden, se atraen entre ellas, porque yo grabé las vocalizaciones aéreas que realizan durante la tarde. Ya cuando se va a poner el sol, llegan las aves al islote y están todas volando y vocalizando. Entonces, ese tipo de conducta sirve como para atraer también parejas, para reconocerse entre ellos. Y entonces ahí es sorprendente, sobre todo las que no se diferencian tanto, de que probablemente no se distingan entre especies diferentes, sino que se comporten como todo un grupo. Para cerrar, ¿cómo relacionaríamos como estos resultados a tu experiencia, lo que pudiste vivir y lo que pudiste concluir, como con lo que se sabe en la isla, como lo que se tiene como de conocimiento ancestral sobre las aves? Sí, siempre la voz popular, la voz de la gente que habita un espacio es muy importante. A mí me sirvió mucho para la primera parte, para poder encontrar a las aves. Fue extremadamente útil la experiencia de la gente de allá, pues. Me hizo sentir un profundo respeto de la conexión que existía, sobre todo de los antiguos habitantes, con las aves. Entonces fue como bidireccional. Ellos me entregaron como su historia, sus antecedentes, y yo después les pude devolver lo que yo había recopilado y las recomendaciones de información. Súper interesante tu investigación de las aves, también todo como desde el punto de vista cultural. Me quedó como dando vueltas que es un tema como muy rico culturalmente. Así que nada, pues te agradecemos mucho y también queremos invitar a la gente a que siga sumándose a los otros capítulos de los podcasts. Bueno, los dejo invitados a que escuchen los próximos capítulos, todos muy interesantes y muy diversos, así que no se los pierdan. Sonidos Oceánicos, Relatos del Patrimonio Natural Insular es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por el Centro Científico SMOI de la Universidad Católica del Norte.